Señoras y señores, con todos ustedes, el programa menos seguido en Internet. Aquí comienza Vacaciones a la Deriva. Vacaciones a la Deriva. Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos escuchan. A la Deriva. Saludamos, mi nombre es Tete y el de mi compañero Anto. Anto, no me das paso. No, siempre lo ¿Cómo haces. quieres que te dé paso? Y mi compañero es... Venga, vamos a repetirlo. Venga, vale. va. Y mi compañero es... Anto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, bueno, va. Bueno, pues nada. Un saludo a todos, la gente que nos oye, la gente que nos odia. La que nos escribe. La que nos también. escribe. Tenemos gente. ¿Qué me dices? Es que- Hombre, ¿Qué me dices? ¿Que esta semana tenemos gente que nos ha escrito? 2 personas. Oye, pues hemos mejorado, ¿eh? Ya se puede decir que nos han escrito varias personas. Sí. Hemos mejorado porque la semana pasada no nos escribió. Bueno, sí, nos escribió Un hater. un Esta hater. semana ha vuelto a repetir. ¿Ah, sí? Sí. Este hombre no tiene nada que hacer, ¿eh? Está aburrido este verano. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos dicen los comentarios en Bueno, redes pues- sociales? Primero ha escrito una señora llamada Manuela Peralba 10. No sé si la conoces, Tete. No hace falta dar los dos apellidos. Y ¿Y qué nos dice? qué grandes sois, seguir así. Muy bien, palabras de ánimo siempre viene bien. Bueno, pero si escucharas a la segunda, que ¿Qué? es un comentario hacia el comentario. ¿Qué me ¿Tú no dice? sabías si se podía hacer eso? No, comentario, el tenía- comentario. tenía. ¿Y qué nos dice el imperfecto este, el sujeto? Según David Cardona Almira 7730, Dios que te- voy a descubrir esta semana que es el 7730 porque Te falta, sí, vale. le falta el DNI. Porque Te falta dar el DNI Ya porque... está. Bueno, va, ¿qué nos dice? dice, una alegría volver a leerle, Manuela. De lo poco bueno que queda en este podcast, sus oyentes. Será posible, pues... Y eso que son pocos, ¿eh? Ya, y cobardes. Bueno, ¿qué más tenemos? Cuéntanos que tenemos noticias esta semana. Bueno. Noticias calentitas. Noticia. ¿Noticias? Bueno, Noticia. Empieza y ya veremos a ver por dónde seguimos. Hemos creado, porque si digo hemos creado ¿Cómo que hemos? ¿Cómo que hemos? ¿Qué hemos creado? Venga, una cuéntanos. página web para el sorteo de la camiseta de todos los años. Pero avísalo con más punch, Antonio. Es que, claro, Es que- hemos creado el sorteo de la camiseta. Tenemos este año, como el año pasado, el sorteo de nuestra camiseta. Nuestra camiseta con el logo diseñado... Bueno, la están viendo en pantalla. ¿Qué me dices? Hombre, Acuérdate de quitarla y no me dejes Sí. como la imagen del bizcocho de la semana pasada. hay que hacer realización. O sea, sí. Bueno, el logo creado por nuestra diseñadora Ana Lorente Sí. y las Y- tenemos ya en mano. De hecho, hace poco hemos hecho la presentación. La que presentación la podéis ver oficial. la imagen. La rueda de prensa es el próximo fin de semana. Exacto. Hemos Abierta elegido. para todos los medios. Muy bien. Hemos elegido, pero siempre y cuando estén acreditados. Hombre, Hemos elegido este año el mojito, ¿no? Como bebida de fondo. bueno, eso en realidad fue cosa de nuestra diseñadora, ¿no? El El logo en sí. El logo sí. Yo le especifiqué que me gustaba el mojito como bebida veraniega. ¿Te gusta el mojito a ti? No soy muy amante del mojito. ¿Tú Es eres? como que mucha planta y poco... ¿Tú qué eres más? ¿De vino blanco? No, tampoco. ¿De nada? Tampoco, de agua. El agua es lo mejor para la sed. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, si no hemos dicho nada, sí que aún no hemos Es empezado. que en la web está todo muy simplificado. Bueno, ¿y qué...? Te metes a la web Sí. y te pone todas las indicaciones de lo que tienes que hacer para ganar la camiseta de Vacaciones a la Deriva de la temporada. ¿Quién de nuestros seguidores no le gustaría tener la camiseta oficial de Vacaciones a la Deriva? Pues A David. a David Cardona Almira 7730. A ese no le gustaría. ¿Sabes lo que pasa? Que lo voy a llamar, pero no me lo va a Que por coger el cierto, teléfono. claro, lo citamos el pasado episodio, ¿no? Sí. Para que hable con nosotros Sí, pero sí, lo hemos invitado, de hecho. De hecho, lo traeremos, ¿eh? ¿Lo No- traeremos? No, sé, no sé cuándo, pero lo traeremos. Lo traeremos a nuestro programa para que nos cuente su punto de vista. Su punto de y vista. tenerlo cara a cara para poderle tirar algo contundente a la cara. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el Bueno, sorteo de la camiseta. sí, pero la antes de camiseta, movernos tenemos de la eso- web. ¿Qué más tenemos? Antes de movernos de la web, en la web hay un botón que pone enviar email.
le dais al botón y os llevará directamente a vuestro email con el @ puesto. Solo tenéis que poner en el asunto sorteo camiseta y un mensaje que queráis. Si queréis poner un mensaje, si no queréis poner mensaje, Bueno, dale a enviar, un mensaje de aliento y de ánimo. dale a enviar y estaréis participando en el sorteo. Aceptamos sobornos Sí, siempre los hemos aceptado. en metálico y en, ¿Y qué? y en Bizum. tarjeta. En Bizum. Claro. En Bizum. Bueno, iba a preguntar algo, pero se me ha olvidado para variar un poco el tema. Entran en el sorteo. ¿Cuándo se sortea la camiseta? Pues mira, el último día Sí. para poder entrar en el sorteo, lo tenéis en la página web también, ¿También? es el 24 de agosto a las 11:59. ¿Y que eso? es porque es domingo Ah, y el lunes es fiesta. es cuando haremos el sorteo allí en un pueblo rural en Albacete. Llamado... Lo haremos con una mano inocente Claro. y con público, con un notario para que certifique Exacto, que el que ganador es, Es el que es. completamente El año lícito. pasado la ganadora del sorteo fue María de los Ángeles, Una musiquera playera. una musiquera playera. Ahí sonó a tongo, pero... Sí, pero bueno. es lo que hay. Este año no tenemos a los musiqueros playeros. ¿Qué ha pasado? ¿Tú que eres que- el CEO de Vacaciones a la Deriva? Han ¿Qué? colgado Ah, las no le- botas. no le- Han colgado las botas. Pero ¿por qué le echas las culpas a ellos? Ellos tampoco han dicho de devolver, ¿eh? Pero tú has No querían insistido. Pero si renovar tú el eres, contrato. tú eres el CEO de Vacaciones a la Deriva. Bueno, pues mira, hacemos una cosa. Dime. El siguiente programa no, porque ya tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista en el siguiente programa. Pero el siguiente, que es Bueno, el podríamos último, hacer 2 entrevistas la semana que viene, pero el tiempo no sabemos si va a cuadrar. ¿no? Entonces vamos a dejarlo para un episodio en especial, que va a ser el último. Vamos a tener aquí a los 2 musiqueros playeros para entrevistarles. Vale, de acuerdo. ¿Gestionas tú? Vale, gestiono yo la entrevista. ¿Gestionas tú? Tú que no los has querido esta temporada aquí en Vacaciones a la Deriva, ya te peleas con ellos. Veremos a ver si me responden. Venga. Bueno, ¿le vas a mandar un email? Por cierto, ¿cuántos participantes tenemos ya en el sorteo de la camiseta? 0, porque se supone que la camiseta la hemos presentado hoy. Ya, pero el concurso ya se sabía, ya lo hemos anunciado. Bueno, había por ahí. En la playa se hablaba sobre el sorteo, sí. ¿eh? Sí, hay mucha gente que baja sin camiseta esperando que le toque, Claro, a que ver. le toque la camiseta por sorteo. Que por cierto, Venga, tenemos dime. ahí un puesto enfrente de la Giconenca Sí. por las noches. Por las noches, ¿dónde vendemos la el camiseta, CD el CD, y la camiseta. el doble CD y la Sí, camiseta? tenemos el pack de 2x1 por Sí. 15 euros. ¿Cuánto? 15 euros. Se lo regalamos, Se ¿eh? los quitan de las manos. Sí, se los quitan de las manos. La policía cuando pasa. Bueno, ahora soy yo el que te tiene que contar algo. Tenemos una nueva sección. Espérate. Es que estoy buscando, a ver, espérate. Bueno, venga, va, vamos a hacer... Venga, va. ¿Sí? ¿Ya? Es que me encanta a mí. Pero di algo. Sí, la sí, sección sí. se llama. La sección se llama... No, pero pon la ¿El qué? sección se llama. Vale. Sí. Vale, otra vez. La sección se llama... Tecnologías del viejo cebolleta. ¿De qué va mi sección? Pues bueno, pues son tecnologías obsoletas y cuento un poco la historia sobre ella. El problema es que aquí el CEO de Vacaciones a la Deriva, además de echar a los musiqueros playeros del programa, me ha vetado la sección y lo único que me ha dejado hacer es 1 minuto de sección. Claro, contar la vida de una tecnología, por muy obsoleta que sea, en 1 minuto, pues me ha costado mucho. Así que he hecho lo que he podido. Lo único que voy a contar, que ya se me ha ido esto, ya no sé ni por dónde está, porque se me ha cerrado. Aquí está. Bueno, pues hoy vamos a hablar, en el capítulo de hoy vamos a hablar del disco compacto o CD. Es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, ya sea audio, imágenes, vídeo o documentos. Y la tecnología empieza... La tecnología no, la sección. Sección. Pero que tengo tantas aquí que no sé cuáles. Vale. La tecnología empieza... Digo, la sección empieza de esta manera. Con una música tan heavy como la sección.
comenzó allá por el 1974. Low Woten, director del grupo de la división de audio de Philips, junto con 7 individuos, al puro estilo Blancanieves y los 7 enanitos, se reunieron para desarrollar un disco de audio óptico con una calidad de sonido superior a la de los discos de vinilo, que eran más grandes y delicados. En 1977 los directores del grupo decidieron establecer un laboratorio con la misión de crear un pequeño disco de audio digital y óptico y un pequeño reproductor. Se eligió el nombre de disco compacto. El diámetro de este disco compacto se fijó en 11,5 centímetros, que es el tamaño de la diagonal de un casete compacto, cerca de los ingenieros. Mientras tanto, en otra parte del planeta, y paralelo al proyecto de Philips, Sony mostró un disco de audio digital óptico con unas especificaciones similares a las que más tarde se establecieron en el formato del Compact Disc de 1980. Por fin, en 1979, Sony y Philips se unieron y crearon el grupo de trabajo conjunto de ingenieros para diseñar un nuevo disco de audio digital, liderados por un tipo cuyo nombre necesitaría cortarme la lengua para pronunciar correctamente, y un tal Todisha Doi. Después de una experimentación y discusión, el grupo de trabajo produjo el libro rojo estándar CDA, la norma fue adoptada formalmente por la Comisión Electrotécnica Internacional. Y entramos de lleno en la comercialización. Los primeros títulos grabados en disco compacto en Europa fueron La Sinfonía Alpina de Richard Strauss y Los Pases de Frederick Chopin, interpretado por Claudio Arnau, y el álbum de Visitor de ABBA. En 1983 se producía el primer disco compacto en Estados Unidos, siendo el primer título de mercado el álbum de Billy Joy, 52 Street. Fue en octubre de 1982 cuando Sony y Philips comenzaron a comercializar el disco compacto. Sony lanzó el primer reproductor de disco compacto en Japón aquel año, y un año después llegaría hasta los Estados Unidos, costando casi $1000 del momento. La cantidad de ventas aumentaron con el tiempo, superando el vinilo en 1981 y el cassette en 1991. Aunque en el 2021 se registró un aumento en las ventas en Estados Unidos, el disco compacto está considerado como un formato obsoleto, anticuado o arcaico frente a formatos actuales de música en streaming. Solo escogido por coleccionistas y personas que valoran tener en posesión el soporte físico, lo que le convierte en el primer producto que entra de lleno en el listado de... ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Dónde tienes al pitufo secuestrado? Pero si solo me has dejado un minuto. Es que por temas de copyright. Eres un dictador. Eres un dictador de las ondas. Es que Bueno, por- ¿te has enterado de algo de lo que te he dicho? Sí. ¿De el qué? CD es una de las listados de la tecnología del viejo cebolleta. Muy bien. Bueno, si me das permiso, me gustaría contarlo. Breve resumen. Un breve resumen. ¿De cuánto? Lo que veas. Pero menos de. ¿Qué? No me lo digas todo vuelvo el a texto. pasar? No me digas todo ¿Lo el vuelvo a texto. pasar? No me digas todo el texto. Bueno, pues a ver, te cuento. Que te lo cuento, vamos. Bueno, el CD, como he dicho, es un disco óptico de almacenar datos en formato digital, ya sea audio, imágenes, vídeos y documentos. A ver, esta tecnología fue desarrollada por Philips y por Sony. En principio fueron separados, pero luego al final se juntaron para crear el estándar. Los primeros títulos fueron Sinfonía Alpina y unos valses de Frederick Chopin, y realmente el primer álbum fue The Visitor de ABBA, aquí en Europa. Y en Estados Unidos fue un disco de Billy Joel llamado 52 Street. No. 52 no. Bueno, matiza. Matiza 50 B2. No, 50 Seconds, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí. No, Sí. no sé si lo he dicho Sí, bien. sí, sí. pero 50 Seconds. Street. Street. Bueno, pues total, empezaron a lanzar, Sony lanzó el primer reproductor de disco compacto en Japón, y un año después, fíjate, un año después, llegaría a Estados Unidos, costando en aquel momento unos $1000. En aquel momento, estamos hablando de 1983 en Estados Unidos, 82 en Japón. Las ventas aumentaron rápidamente por la calidad y por la simpleza del formato, y adelantaron al vinilo en el 81 y al cassette en el 91. Aunque parece que ha habido un resurgimiento, realmente pues es una tecnología obsoleta porque está sobrepasada por toda la música en streaming, y sí que hay gente que es coleccionista que le gusta tener el soporte físico, ¿vale? De eso hablo. De eso hablo en todo. Doy más detalles y más cosas, pero bueno, básicamente de eso hablo en mi tecnología. ¿Por qué he elegido el CD? Te preguntarás. ¿Por qué has elegido el O sea, CD? No, pero con más énfasis, pregúntatelo. ¿Por qué te habrás elegido el CD como la primera tecnología Pues del mira, viejo cebolleta? lo he elegido porque es una tecnología moderna ¿Cómo? que se ha quedado obsoleta. Espérate, es que no tengo de miedo. No te pasa puedo nada, lanzar ningún no efecto pasa de miedo. nada. Bueno, es una tecnología, si te das cuenta, cuando yo nací no existía. Se creó existiendo yo, porque es de 1980 y se ha quedado obsoleta ya en vida. Dios, es decir, tete. el vinilo es anterior a mí, el cassette es anterior a mí, que es de los años 60, y el CD, sin embargo, no. Por eso lo he elegido como primera tecnología. Pero van a haber más, hay más. Hay más. La semana que viene, no sé si adelantarlo ya. Venga, sí, lo voy a adelantar. ¿No? ¿No adelanto? ¿No me dejas? Sorpresa. ¿Sorpresa? Bueno, pero me vas a dejar un poquito más de tiempo para que lo cuente. 1,5. ¿Ahí? ¿En 1,5? 1,5. 1,5 lo he hablado. Luego Bueno, ya la 1,5 que no sintonía. da el tiempo. ¿Y Que, qué te parece la sintonía que he elegido para esto? teniendo en cuenta que la hice yo, ¿Cómo que la hiciste tú? hombre, Sí. la hice yo. Bueno. Con mis propias manos. Y con ¿Qué? mi voz, no sé, no me Sí, escuchas ahí. sí. Mira cómo se escucha, mira cómo se escucha. Es una Ese- música tan heavy como la sección, ¿eh? La abuela Manuel y yo, ahí las voces. Sí, satánicas. Las voces satánicas. Que por cierto, hablando de CDs,
¿Qué? Se encuentran junto con las camisetas en la manta enfrente de la Gijonenca. Pero si eso ya lo hemos dicho. Hombre, Ya lo hemos nuestro dicho. álbum- tenemos promoción esta semana. Pues sí. ¿Tenemos alguna promoción? Sí, 2x3. 2 por 3. Compras 2 Y pagas y 3. pagas 3. Bueno, pues voy a poner una musiquilla de fondo si quieres mientras que... Le hemos dicho de entrevistar a una persona, ¿no? Que se encuentra al lado tuyo ahora mismo. Es que no sé si preguntarle. O Espérate. no Vamos sé. primero a preguntarle en directo y si es. Fran, ¿quieres entrar? Bueno, venga, pues. Venga, pues vamos a- vale. Es que nos quedan 5 minutos y no sabemos qué hacer. ¿Sabes? Bueno, Venga, pero no puedes estar aquí cuando te llamemos. mientras que conectamos con nuestra llamada Sandra, Sí. podemos adelantar lo que vamos a hacer la semana que viene. Ah, ¿no? claro. ¿Ves diciendo. Bueno, pues la semana que viene tenemos una entrevista, Sí. ¿no? A un Sí, sí, amigo sí, del sí. Tete, que Bueno, es a un DJ Fox. A un profesional de la música música. electrónica. Sí, más Sí. conocido que David Guetta Sí. Y Daddy Yankee. y Daddy Yankee. Muy Está por ahí, más Sí. o menos. Bueno, lo he invitado, ¿vale? Puede ser que nos falle, como Bueno, muchas cosas. Como David Cardona Almira 7730. Y si no, siempre podemos recurrir a él. ¿Qué puede ser el 7730? Es una buena pregunta. ¿No nos coge el teléfono? Con el teléfono. Nos ha colgado. Sí, Buenas. Hola, San. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? ya, no sé. Qué animada te veo, ¿eh? Sí. Bueno, te escucho. ¿Sabes lo que pasa? No te llamamos para decirte nada ni para preguntarte nada, es simplemente la costumbre. ¿Sabes? Te llamamos, nos hemos propuesto esta temporada llamarte todos los capítulos. Ya, me imagino. Esto se considera ya acoso. 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 Bueno, pues. ¿Va todo bien? ¿El médico bien? Sí, Vale. ¿Has comido hoy? sí, he comido. ¿Mucho o poco? Bien, he comido bien. Has comido bien. Esta mañana no, porque he tenido que hacerme la prueba, pero este mediodía ya he recuperado. Bueno, pues ahora tienes que hacer como los camellos, ¿sabes? Tienes que comer, o como los osos. Tienes que comer mucho porque el lunes que viene te vuelve a tocar, Sí. ¿vale? Pues nada, hasta aquí. ¿Hasta aquí la Sí, llamada? hasta aquí la llamada. No Madre vamos a mía. molestarla más. Cada vez Si dura ya la, menos. ya la molestamos toda la semana. Bueno, Ya, pues la verdad. semana que viene, a la misma hora, te volvemos a llamar. A la misma hora. Llamada con... A cobro a revertido. cobro, Claro. ¿Vale? Vale, Venga, Venga, hasta hasta luego. luego. hasta ahora. Hay que ver qué ánimo, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué Qué esperabas, ánimo, no? bo- De una persona que esta mañana no ha comido, pues... Bueno, es lo pero que ya, hay. pero ya ha comido. Ya, bueno, pero el sabor agridulce ese se queda ahí. Ya, está ahí. Bueno, esta semana no tienes ninguna preguntilla que hacerme, Anto. No, pero me vas a contestar tú la que te... Pero la, que me me, caguen. la que me dijiste Mira, pues, que me ibas a pues contestar. me vas a... Pero tú sabes qué pregunta Mira, era. te hago la pregunta. Espérate un segundo, que voy a aprovechar ahora que estamos ahí y tal, y voy a poner de musiquilla de fondo algo de música. Y así ya con esto despedimos. Venga, vale. Bueno, podéis dejar en los comentarios si queréis escuchar todas las canciones del álbum en YouTube, porque para tenerlo en físico hay que ir enfrente de la Gigonenca Sí. a comprarlo. Pero antes hay que anunciar una cosa. Dime Para la cosas. gente extranjera, que aquí en Torrevieja hay muchas. ¿Qué noticia nos tienes? Tenemos subtítulos creados en inglés para nuestros vídeos de vacaciones ¿Qué de me Oliva, dices? temporada 2. ¿Qué me dices? Hombre, in English. Con tu nivel In de English. B2. De B2. English. Tenemos los Only in, vídeos. only in English. No, tenemos subtítulos en español y en inglés. Por si hay alguna persona sorda que nos escucha, que no nos puede escuchar porque es sorda, pero por si no, yo qué sé. Bueno, es que pensamos en todos. Hombre, Bueno, cuéntame. Háblame de la preguntilla esa que te tenías para hago mí. la pregunta. Venga, házmela otra vez. ¿Cómo sería tu casa ideal? ¿Esa era la pregunta? Esa era la pregunta, porque tenías que argumentar. No, más o menos, ¿qué llevaría? Unas pinceladas de ¿Una cómo pincelada? sería. Pues sería como mínimo 4 paredes, un suelo y un techo. Si no tuviera techo, ¿se considera casa? Eh, ¿O es un sitio al aire ¿Es libre? un sitio al aire libre? Se consideraría patio. Patio. ¿Y si hay una casa hecha con... No Ya, sigas, no no sigo, sigas, no sigas. Bueno, pues la pregunta te la dejo ahí con la intriga si quieres. ¿Sí? ¿Te parece? Sí.
Para resolverlo la semana que viene. ¿Ves? Pero por ejemplo, en mi casa tendría un supermercado en una de las plazas. ¿Sí? No es una Pues no mala había idea, pensado ¿eh? en eso, ¿eh? No es mala idea. No es mala idea. Pero un supermercado para pagar y todo. No, como si fuera un almacén. Una Pero- despensa. Pero a modo supermercado. Y Que haya pasillos, Bueno, que musiquica una de despe- supermercado. Pero que una todo eso. despensa. Un musiquica del supermercado, no, musiquica de vacaciones a la deriva. Bueno, también. Bueno, de Mira, hecho, tenemos todo tipo de música. Música Hombre. de supermercado, música del Zara, música de tenemos todo. música para poner en Ibiza, tenemos música para poner en discotecas, en funerales, dentro de poco. Sí. Y Bueno, tenemos música de Navidad. hombre, tenemos Navidad. navideña. Pronto sacaremos la de Semana Santa y la Sí. de Halloween. No de Halloween, exacto. Bueno, Tete, ¿Qué? Ha llegado el momento de a ver, despedirnos. deja esta canción, sube el volumen. Los qué temazos que tenemos ahí. Enfrente de las flamencas, Palmera y estrellas, ¿eh? palmeras y estrellas. Hoja de menta, ha dicho. Libertad por doquier. Dios, qué temas. Bueno, pues Tete. Va siendo hora de despedirnos, ¿no? Sí. Venga. Qué pena. Venga, va, te bajo el volumen para que puedas. Hombre, si no, no se saltar. me escucha. Venga, va, anímate. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis que estamos abiertos a cualquier sugerencia u opinión. Y si alguien quiere participar y tener su pequeña sección dentro de este programa o entrevista, solo tiene que escribirnos a nuestro email tte. vacacionesaladeriva@gmail.com. Ya sabéis, vuestras opiniones nos interesan aunque no les hagamos ni caso. Un saludo. Y hasta la semana que viene. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva. Vacaciones a la deriva.